Para continuar con nuestra agenda, nos acompaña la doctora Beatriz Aristizábal Rivera, directora de Talent Advisor Consulting, quien nos contará sobre cómo gerenciar equipos comerciales en la era de la virtualización. Doctora Beatriz, encantados que esté con nosotros, bienvenida, ¿cómo va todo? Muchas gracias, Paula, por la invitación. Todo bien, afortunadamente. Se encuentra en Bogotá con frío, parece Transilvania hoy Bogotá, ¿no? Oscuro. Sí, estoy en Bogotá y justamente habla que hablas de Transilvania. Yo soy de Pensilvania, Caldas. Estuve cerca, por un par de kilómetros nomás. Cerquita estuvimos, que es igual de frío igual. O sea que estamos en lo mismo. Bueno, pero tenemos la oportunidad de estar desde nuestras oficinas o desde nuestras casas con un cafecito y disfrutar de este congreso, ¿sí? Sí. Estamos en sus manos. Bueno, pues bien, muchísimas gracias por la invitación. Si podemos compartir la presentación, les agradezco. Bien, entonces, básicamente nuestra presentación hoy tiene tres aspectos fundamentales y si pasamos la diapositiva los podemos ver. Vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que pasó con equipos comerciales durante la pandemia. Básicamente es un estudio que hicimos durante todo el año, iniciamos en abril midiendo qué pasó con el sector construcción. Invitamos a 30 compañías del sector construcción, constructoras en esencia de Bogotá, Cundinamarca, y ya les vamos a dar unos datos. Después vamos a ver un poco cómo gestionar estos equipos en tiempos de crisis y después les voy a mostrar cómo diseñar un modelo de pago variable para una fuerza de ventas, sobre todo un modelo de pago efectivo. Entonces, pues miremos entonces nuestra presentación. En el Como les dije, el último resultado que obtuvimos fue en enero. Ahí encontramos que 3 de cada 10 empresas en el sector construcción, esto es alrededor entonces de un 70%, se vieron afectadas sus resultados organizacionales. Obviamente, ahí vemos que ese resultado que obtuvieron las compañías, en la gran mayoría, el 80% tuvo buenos resultados, pero en esos resultados que se vieron afectados en las compañías, en sus resultados fueron alrededor de un 10% como máximo. Entonces, aunque el sector tuvo, como vimos en la anterior conferencia, un muy buen resultado, obviamente algunas de esas compañías sí se vieron afectados en sus resultados. ¿Y dónde se vieron realmente esa afectación? Pues básicamente el 70% de esas empresas reportaron un incremento en los niveles de desistimiento, o sea, en su gran mayoría las empresas tuvieron afectación en los desistimientos, en la modificación de los tiempos de entregas, el 50% de las empresas se vio afectado en ese nivel, que eso fue de mayor impacto, y la disminución en las ventas en 40%. Ahí pues vemos claramente que aunque fue bueno el año para el sector, algunas sí se vieron afectadas en esencia en esos tres aspectos en su gran mayoría. Pasemos, por favor. El 100% de las empresas encuestadas, y de hecho no solo, hicimos una encuesta mucho más general, en esencia, en el sector particular de construcción, el 100% implementaron trabajo remoto. Hay una diferencia significativa entre trabajo remoto y teletrabajo. Trabajo remoto fue básicamente como nos tocó irnos a todos de un momento a otro a la casa a trabajar. Teletrabajo sí implica cumplimiento de una normatividad al respecto, entonces ahí hay una gran diferencia. El 70% de las empresas que participaron en la encuesta realmente piensan mantener ahora sí el teletrabajo. Implica entonces estructurar y cumplir toda la normatividad, que implica todo relacionado con el sistema de seguridad y salud, obviamente implementado, todo el sitio en la casa con todas las posibilidades necesarias de conectividad y de ergonomía para que funcione. Si ustedes pueden ver bien la gráfica, en la primera medición que hicimos, realmente, que es la del verde claro,
el 10% fue poco traumático. Esto fue en abril. El 20% consideró que fue indiferente el irse en trabajo remoto, pero el 72% dijo que había sido algo traumático. Obviamente, los primeros meses de la pandemia, esto realmente no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar en esta incertidumbre, que aún todavía estamos en este nivel de pandemia, pero ya en la segunda y tercera medición, la segunda medición fue en septiembre y la tercera medición fue en diciembre. Ahí las empresas pues ya hemos establecido un poco más de adaptación al teletrabajo. Obviamente este es un tema a nivel general. Obviamente de las empresas han considerado que hoy por hoy ha sido poco traumático, pero obviamente ya mirar la persona en sí, no a todo el mundo le ha afectado y a otros, unos más, otros menos. Hay, en clientes nuestros con los que hemos hablado al respecto, nos dicen que hay mucha gente que quiere volver ya a la oficina, hay otra gente que no quiere volver a la oficina o a sus sitios de trabajo. Reportan que básicamente no quieren subirse a un sistema de transporte público. Muchas personas no quieren volverse a poner obviamente ropa de oficina, ni tacones, ni nada de eso por el estilo. Quieren estar en su casa cuidándose y les ha facilitado de cierta forma con su familia compartir algunos tiempos. Pero ahí también hay que trabajar respecto a esas diferencias entre el tiempo con la familia y el tiempo de trabajo. Pasemos, por favor. Respecto al impacto en la pandemia, en la gestión remota, ¿qué pasó? Pues básicamente las empresas se vieron obligados a repensar y a plantear y a cambiar aspectos tales como presupuestos, estructura y modelos de pago. Cuando hablamos de cambiar la estructura, básicamente es modificar o disminuir el tamaño de sus equipos comerciales. En la primera medición, ninguno pensaba en eso porque todavía no sabíamos qué iba a pasar y hasta cuánto tiempo íbamos a estar. Pero ya en la tercera medición, que fue alrededor del final de año, como diciembre, como les dije, el 20% de las compañías espera poder modificar sus equipos comerciales. De igual forma, ese mismo 20% está pensando en ajustar los presupuestos comerciales. Y también esperan modificar, obviamente, el modelo de pago para sus equipos comerciales. ¿Y modificar qué? Obviamente, modificar seguramente métricas, modificar seguramente la fórmula de cálculo de las comisiones o las tablas de pago en esencia, cambiar o poner nuevos aceleradores o desaceleradores, que son básicamente elementos fundamentales de un modelo de pago variable para una fuerza de ventas. Entonces, en esencia, estos tres aspectos serán considerados por el 20% de las compañías. Continuemos. Respecto a qué cree la organización que el COVID cambiará en su forma de trabajar, aspectos realmente importantes. Si ustedes pueden ver, ahí están las tres mediciones. El azul más claro es la última medición y si ustedes ven que ahí en la mayoría están sobre el 100 o cerca al 90, básicamente es porque son decisiones casi tomadas ya en las organizaciones. O sea, ya ha transcurrido un año para poder determinar qué es lo que la organización va a hacer. El azul oscuro, si ustedes pueden ver, es un poco menor porque ahí había todavía mucha incertidumbre. Pero hoy las organizaciones realmente tienen ya definido mayor inversión en la implementación de herramientas tecnológicas. Es absolutamente fundamental en estos momentos de crisis, de pandemia y de seguir manteniendo en gran parte el teletrabajo de aquí en adelante. Mayor trascendencia en los procesos de gestión de cambio. Es absolutamente fundamental establecer procesos de cambio. Esta es una nueva forma de vida. Esta es otra forma de hacer las cosas y obviamente hay que prepararnos y seguir avanzando en ese sentido. Reducción de espacios físicos. El 50% de las empresas ya determinó que va a reducir sus espacios físicos. Impactos en los viajes de negocio. Esto es absolutamente radical. Desde el principio ya sabíamos que
para mucha gente, inclusive para nosotros desde la consultoría los viajes de negocios se acabaron. Nosotros ya no vamos a donde el cliente. Todas las reuniones nuestras durante todo este año han sido de forma virtual. O sea que eso es un aspecto que se va a ver de ahora en adelante, sobre todo en la parte de aerolíneas bien afectado. La reducción de costos en los procesos de gestión humana, pues básicamente es un tema que no ha afectado gran parte, solo está en un 25%, porque hoy hay ya más movilidad, en esencia en la tercera medición sí se vio muy afectado entre abril y junio, julio, porque ahí los procesos se dieron de forma virtual en esencia para gestión humana. Y acelerar la implementación de los procesos de transformación digital. Eso sí, en un 100% ya está definido en las organizaciones desde julio a agosto. O sea, que organización que no ha implementado hoy por hoy cómo desarrollar una nueva forma virtual de trabajar y tener herramientas, está realmente quedándose atrás. Respecto a las medidas que van a implementar en espacios físicos, las organizaciones que van a hacer, básicamente impulsar ventas a través de salas de ventas virtuales. Esto básicamente es un porcentaje ya alto, en un 88%, casi 90%, todas las... de hecho, no es en el único sector. En la mayoría de los sectores, implementar ventas por canales digitales está dentro de las métricas claras de las fuerzas de ventas. Vender a través de canales digitales se va a volver realmente una prioridad para todas las organizaciones, no solamente en este sector. Y radica básicamente en tener ventas digitales entre el 30 y el 50% del presupuesto. Esa es básicamente la meta que hoy por hoy las organizaciones están estableciendo para ventas en canales digitales. Otra parte bien importante es la alternancia. Las organizaciones se están implementando ya como una decisión clara, el 88% de las empresas, alternancia, oficina y hogar, en esencia para muchas de las áreas administrativas. Además de implementar elementos de bioseguridad, eso pues obviamente no tiene punto de discusión, el 100% de las empresas. Flexibilización de horarios, absolutamente definitivo, claro, y las organizaciones ya lo plantean. Y en esencia mantener el teletrabajo, como dijimos, para las organizaciones ya tomaron esa decisión. Y cambiar tipos de oficina también en un 50% de las organizaciones lo tienen definido, cambiar y dar obviamente más espacio. Ahora, ¿cómo gestionar estos equipos en estos tiempos de crisis? Y aquí viene una pregunta fundamental. Pasemos. ¿Cómo aprovechar en esto que estamos observando y viviendo en estos momentos para apoyar mejor nuestra fuerza comercial remota en medio de esta crisis? Pues aquí básicamente lo que tenemos que es respondernos de una forma clara. ¿Evolucionamos o repetimos? ¿Crecemos o nos quedamos en lo que llamamos normalidad sin aprovechar realmente todos los aprendizajes que realmente la organización está y debe vivir? Entonces, pues lo más fácil realmente para algunos podrá seguir, no, pues quedémonos como estamos, volvamos a la normalidad, pero si no evolucionamos, o sea, esa bifurcación de las dos opciones que debamos seguir, pues realmente estaríamos mal si pensamos que vamos a seguir en una normalidad. La idea realmente sería evolucionar. Pasemos. Aquí entonces estamos planteando 6 consejos claros para los líderes de estos equipos remotos en estos tiempos de crisis. El primero, pues básicamente es ser visible. Sea visible, aunque pues obviamente esto no ha sido necesariamente un tema nuevo. Lo que pasa es que ahora en estos tiempos debemos ser más visibles, ¿sí? Y más regulares. Si antes éramos y hacíamos reuniones 2 veces al mes o las que fuesen, hoy se necesita que estos líderes sean más visibles y sobre todo más en las fuerzas comerciales y de forma más regular. Los seguimientos, la retroalimentación, todo lo que un jefe comercial o un director comercial debe hacer con su gente, debe hacerlo de forma más constante. De hecho, está absolutamente comprobado que en la retroalimentación y los seguimientos
se hagan absolutamente constantes, en esencia 1 o 2 veces a la semana, las personas pueden lograr mejores desempeños, hasta 3 veces más mejores desempeños que si esos seguimientos no se dan en forma constante. Entonces, de ahí que se deba ser regular en esta visibilidad hacia los colaboradores. Es muy importante poder disminuir la ansiedad y la incertidumbre que esos colaboradores tienen, y la única forma de hacerlo es estando presente y con calma, porque si no vamos a estar con calma, con líderes, lo que vamos a reflejar en nuestros colaboradores es angustia y miedo, y en esencia eso no es lo que necesitamos mostrar a los colaboradores. Entonces esa visibilidad tiene que ser auténtica, tiene que ser genuina, estar en calma con ellos es absolutamente importante. Entonces esa visibilidad necesaria. Otro aspecto fundamental es escuchar intencionadamente. ¿Qué quiere decir esto? Es que si vamos a preguntarle a los colaboradores por algo, por cómo están o qué básicamente necesitan, eso tiene que ser claro, preciso y tratarlos con respeto y dignidad. No, esto no significa hacer microgestión, significa escuchar claramente lo que la persona necesita. Es bien importante determinar esto, es que sean escucha con atención, preguntar sin preocuparse por la respuesta es peor que no preguntar. Si no vamos a escuchar lo que la persona nos va a responder, es preferible que no preguntemos, porque ahí lo que tiene que haber es básicamente claridad y esperanza, inclusive con la persona que nos está preguntando algo, para poder responder. Entonces eso es absolutamente importante. El que la persona no hable o se quede en la casa y no diga qué necesita no quiere decir que todas las cosas estén bien. Entonces es muy importante que del líder salgan esas preguntas para poder entender la situación. No importa realmente si la persona, como les digo, no pregunta, no, el que tiene que preguntar realmente es el líder. Otra cosa importante como un consejo fundamental es darle prioridad a la comunicación. Cuando hablamos, en esencia, todo radica en este momento de crisis y de incertidumbre. La prioridad siempre será la comunicación, gestionar las comunicaciones en torno a las acciones, los comportamientos, las expectativas. Todo eso es absolutamente fundamental respecto a las realidades y a las metas y a los planes. Ahí hay que básicamente trabajar la comunicación. Es importantísimo que los líderes que no se comunican, los rumores realmente prosperan, se tienden a ser más negativos que la misma verdad. Entonces ahí sí es muy importante que el líder realmente sea de prioridad a la comunicación. En esencia, todo en este momento de incertidumbre radica en la comunicación. Hay que dar mensajes tranquilos, realistas, positivos y no hacer falsas promesas. Eso es lo peor que podría pasar en estos tiempos de incertidumbre. Otro aspecto fundamental es construir relaciones. ¿Por qué es importante construir relaciones? Porque es la única forma que la gente confía en su jefe. Se confía en las personas en la medida que las conozcamos y que hayamos compartido con ellos. Es absolutamente importante. Hay que determinar un espacio que no sea de la agenda comercial, que no sea para un seguimiento comercial, para poder acercarse a las personas en esos momentos, por lo menos un día a la semana, plantear un café o temas como el almuerzo o el tema del cumpleaños. Eso no se puede seguir perdiendo. Hay que mantener la cultura organizacional en las organizaciones para que obviamente las cosas sigan funcionando, y mantener las relaciones son absolutamente necesarias en estos momentos de pandemia. Avancemos. Otro aspecto importantísimo es implantar la transparencia total en las organizaciones, con el equipo comercial. Es absolutamente necesario determinar, obviamente, ese tiempo para hacer, es la oportunidad, mejor dicho, para que haya lecciones aprendidas, para que evaluemos realmente lo que no salió bien, lo que debamos corregir. Los líderes también se equivocan, los jefes también se equivocan, y admitir que nos hemos equivocado, eso realmente es una forma abierta y honesta para poder trabajar con las personas. Eso le da a la gente un entorno de seguridad, un entorno tranquilo para poder
seguir trabajando con la gente, admitir que somos vulnerables, admitir que cometemos errores es necesario. Uno lo que tiene que ser es aquí un jefe humano, amable, empático, flexible y sobre todo algo que en esta pandemia hemos aprendido es la paciencia. Si no tenemos la paciencia necesaria para dirigir unos equipos comerciales en estos momentos de crisis y pandemia, definitivamente no vamos a aprender ni vamos realmente a evolucionar. La paciencia, no se imagina el ejercicio de paciencia que yo personalmente he tenido que desarrollar en esta época de crisis. Eso es absolutamente fundamental. Como les digo, ser humano, amable, empático y flexible, necesario absolutamente en estos momentos. Otra cosa bien importante en esto es responder rápidamente. No hay nada más decepcionante que uno trate de comunicarse con alguien, le escriba, por cualquier medio, por cualquier dispositivo y esa persona no responda. Eso lo que hace es aumentar realmente la incertidumbre y que las personas pierdan el compromiso con la organización y con el equipo. Entonces eso es absolutamente importante. Se pierde la moral cuando no se responde rápidamente. Entonces ahí las personas empiezan a tener algo que se llama miedo. Y de hecho las personas se han visto afectadas en su situación emocional de una forma altísima. No se imaginan todas las consultas para atención psicológica, depresión, separaciones, divorcios, inclusive suicidios se han presentado en todas las empresas con esta situación de la pandemia. Entonces de ahí es que realmente uno como líder de un equipo comercial lo que debe estar es presente, responder, o sea que todo radica realmente en eso, en tener una comunicación realmente muy, muy efectiva. La última parte de estos consejos básicamente es establecer objetivos claros. Es absolutamente importante decirle a las personas en qué momento se deben hacer las cosas, qué se espera de ellos, cuándo deben realizar el trabajo que se le ha asignado, qué resultados se esperan de ellos. Es absolutamente necesario que cada uno tenga claridad sobre lo que debe hacer y por lo que debe responder. Es bien importante determinar los límites entre el trabajo y la familia. Estos hoy por hoy se han vuelto muy difusos. Es bien importante que mientras todavía la gente sepa que está en esos momentos de trabajo remoto, sepa claramente cuándo es que realmente debe estar presente. Inclusive en las reuniones, cuando últimamente salió que podría ser acoso poner la cámara a la hora de estar en una reunión. Yo considero que realmente no estaríamos invadiendo la privacidad de la persona porque hay filtros. Como jefe yo no necesito ver sino las reacciones de la persona, yo no necesito ver su alrededor, si tiene mascotas, si está pasando alguien por detrás de la cámara. Hay filtros para eso, pero uno sí necesita tener la cercanía. Esa cercanía es absolutamente importante con el equipo comercial. Entonces, eso que entramos de una forma inesperada a este entorno remoto, sí, entramos de una forma inesperada, pero eso no quiere decir que no podamos seguir viendo a las personas. Ser honesto y transparente, tener esa paciencia, la amabilidad y la empatía es importante tenerla, pero si yo tengo una cámara, yo lo veo de esa forma. Pero yo no necesito invadir o ir más allá de ese espacio que me da la cámara, yo necesito ver la cara. Las personas pueden poner sus filtros, no pasa nada, pero ver las reacciones, poder ver cómo la persona realmente está captando nuestros mensajes, ver claramente cómo nos está respondiendo, eso lo que ayuda es a tener esa cercanía. Entonces de ahí que sea bien importante mantener esas relaciones cercanas con nuestros colaboradores. Es bien importante, como les decía, buscar oportunidades virtuales. Por ahora no hay otras formas. Entonces el cumpleaños, una hora feliz, el almuerzo, imagínense todo lo que ustedes necesiten para que esos espacios que la gente tenía en los pasillos o en la cafetería a la hora de tomarse un café se sigan manteniendo, así sea de forma virtual. Otra cosa bien importante es seguir manteniendo la contratación. Esas nuevas contrataciones que ustedes hagan de sus equipos comerciales, síganlas manteniendo de forma
virtual, no importa, pero vincúlenlos para que las personas realmente puedan forjar esas relaciones y se involucren en la cultura organizacional. Eso es necesario que siga pasando. Si se suspenden esas contrataciones, lo que la gente va a pensar es que la organización realmente no está creciendo, no se está desarrollando como había venido antes. Entonces sí es muy importante, como les digo, mantener realmente en general una evolución, no repetir lo que antes de la pandemia seguramente estábamos haciendo. Es la forma de evolucionar, es la forma de acompañar a esas personas que tenían desempeños menores antes de la pandemia. Seguramente estos fueron los que se vieron más afectados durante estas épocas de crisis porque les faltó seguramente dirección y seguimiento. Yo estoy convencida y en todas las empresas que nosotros asesoramos en sus equipos de venta, que gran parte de los equipos comerciales que no cumplen es porque los jefes no han estado muy presentes y no han hecho la tarea como líderes. El 70% de una fuerza comercial usualmente no cumple. ¿Qué es no cumplir? No llegar al 100. Obviamente, ahorita les muestro cómo se comportarían realmente unas fuerzas comerciales dentro de un parámetro de normalidad. Pero cuando nosotros hacemos los estudios y hacemos los diagnósticos en las fuerzas de ventas, básicamente encontramos que el 70% de esa fuerza de ventas no supera el 100. Eso realmente es una fuerza poco productiva. Y el 70% y el 30% logra esos resultados. Y en esencia las empresas están cumpliendo. ¿Qué pasaría si realmente pusiéramos y gestionáramos mucho más eficientemente ese 70% que no cumple? Entonces, pasemos para determinar cómo diseñar un modelo de pago variable en esas fuerzas de ventas. Básicamente tenemos, entonces, pasemos. Unos imperativos necesarios para un modelo de pago variable. ¿Por qué hay que diseñar un modelo de pago variable efectivo? Primero, es para mejorar el desempeño de la organización, es promover la identificación del empleado con el éxito de la organización. Si no tenemos un modelo donde el colaborador se conecte con ese resultado organizacional, se conecte con ese gran propósito superior de la organización, se conecte con lo que la organización realmente quiere lograr, que si estamos hablando, por ejemplo, de una de las compañías a las que hemos asesorado, es construir bienestar. Si no logramos que cada uno de los colaboradores se conecte con ese propósito superior de construir bienestar como constructora que se lo plantea, pues difícilmente, si eso no lo ve internamente, si eso no se ve dentro de la organización, no se va a conectar. Entonces es muy importante lograr el éxito como tal y conectar el éxito de la organización con el empleado. Crear un foco común entre los objetivos financieros de la organización es absolutamente fundamental. Si eso no va conectado en un modelo de pago variable, pues definitivamente el modelo será poco efectivo. Debemos garantizar que el modelo sea autofinanciable. Es bien importante determinar unos niveles mínimos de pago para que el modelo se pague. Yo no empiezo a pagar desde la venta 1 si tengo un básico, pues obviamente el modelo no me va a dar. Necesitamos garantizar que el modelo sea autofinanciable. Debemos además generar riqueza en los colaboradores. Uno debe diseñar un modelo de pago que realmente sea cuando hay un sobrecumplimiento o cuando realmente las personas cumplen o están por encima de esas metas, pues debe generar riqueza en el colaborador, que sienta que realmente vender o cumplir con la meta y además que deba ser retadora pero alcanzable. Si eso se da, pues realmente el pago sea significativo. Difícilmente un modelo que no tenga un pago significativo realmente moviliza hacia los resultados. Eso es bien importante. Debemos también incrementar la retención y la fidelización. Estos deben ser modelos que realmente perduren y que puedan tener pagos trimestrales, anuales o plurianuales que yo pueda realmente guardar para que la persona realmente permanezca en la organización. Eso es bien importante. Esto sobre todo para cargos comerciales de alta dirección. Promover un enfoque equilibrado. Aquí básicamente debemos establecer sinergias entre el logro de las diferentes áreas.
porque obviamente si diseñamos un modelo de pago variable para una fuerza comercial y el área de construcción o las otras áreas realmente no están conectadas, realmente a la hora de hacer las entregas, si el modelo realmente no está premiando esos mismos elementos o la satisfacción del cliente sea de un indicador de forma transversal, pues difícilmente la organización se va a conectar con los resultados. Y sería solo la fuerza comercial caminando y empujando para que la organización cumpla, pues no, aquí debe haber realmente sinergia entre todas las horas, entre todas las otras áreas de la organización. Se debe consolidar además una cultura de alto desempeño. Premiar contribuciones sobresalientes es absolutamente fundamental en un modelo de pago variable. Generar una relación gana-gana. ¿Por qué esto es importante? Porque primero tiene que ganar la empresa y después el empleado. Nosotros hemos encontrado modelos donde gana siempre el empleado y a la empresa no tiene rentabilidad, no está cumpliendo, pero el empleado siempre gana. Aquí debe ganar realmente primero la empresa para poder repartir. Si no hay cómo repartir, pues difícilmente el empleado debería ganar, porque los resultados realmente organizacionales son los que se deben cumplir para que realmente las personas también ganen. Pasemos. El modelo en esencia tiene 5 aspectos que se deben cumplir, que es segmentación de la población. No todos los cargos y los niveles en la organización deben tener el mismo nivel de pago, entonces obviamente segmentando la organización, los cargos en la organización, cargos que mayor contribución directa al resultado organizacional, obviamente tienen posibilidad de ganar más en su variable que cargos de menor contribución. Aquí es bien importante determinar los tipos de cargo para poder establecer cuál es la generación de valor en una organización. El 80% de la generación de valor en una organización lo componen entre el 30 y el 40% de los cargos, o sea que los cargos críticos, especialistas o de contribución directa al resultado organizacional deben ser el 30 o el 40%, entre el 30 y el 40% de los cargos. Eso es bien importante poderlo determinar. La política de remuneración es muy importante determinar cuánto debemos pagar en fijo y en variable, cuál es el mix de compensación. El sistema de medición tiene que ser absolutamente definido, claro, de generación de valor, indicadores de resultado, indicadores claros que me midan dónde está la contribución y el para qué está cada cargo en la organización. Errores que básicamente las compañías cometen usualmente al diseñar las responsabilidades de su equipo de ventas y básicamente el primero es contaminar la responsabilidad de la venta. ¿Qué quiere decir esto? Es asignarle a los comerciales responsabilidades que no les toca, como la cartera. Es realmente crítico cuando un vendedor realmente en cambio de vender tiene que cobrar. Eso no puede pasar en una fuerza de ventas. Mezclar la responsabilidad de la venta es también absolutamente crítico cuando realmente el vendedor pierde el foco, cuando tiene realmente muchas metas, ¿sí? Eso hace que realmente el vendedor se abrume y no logre sus resultados. Entonces debes tener un foco simple. Entender la cadencia de la venta es absolutamente importante, cómo se mueve la venta, qué pasa en enero, qué pasa en febrero, qué pasa en marzo. Es absolutamente necesario que eso esté definido. No mezclemos la responsabilidad de la venta. Otro aspecto importante es el ancho de banda excedido. Muchos productos, muchos clientes disímiles hace que básicamente el vendedor también pierda su foco. Y en otros casos, una no detectada transformación del trabajo. Usualmente sucede como en ciertas oficinas o salas de venta, la persona termina haciendo de todo, básicamente temas de cuentas, de territorios, de administración y las personas realmente pierden la responsabilidad total de lo que es vender, termina haciendo un montón de tareas administrativas y el resultado realmente se pierde, se desalinea el contenido con las tácticas de ventas. Pasemos. Aquí
enseguida vamos a ver realmente unas consideraciones fundamentales a la hora de diseñar un modelo de pago variable. Y lo primero es que las descripciones de los cargos estén alineadas con esas características fundamentales de la venta, que el descriptivo debe contener claramente si yo estoy en el proceso de ventas, cómo es el ciclo de ventas, qué tipos de cuentas debo manejar, si es que si las tengo o cuál es mi cuenta, si es enfoque en producto o cuál es la estrategia de las ventas y las responsabilidades de la gestión. Eso tiene que estar absolutamente claro en un descriptivo. Otro aspecto importante es poder determinar la estrategia de pago respecto al mercado. La organización tiene que determinar y estudiar cómo paga el mercado para saber cómo estamos pagando y dónde nos queremos posicionar. Si es en mediana, si es en el percentil 60 o en el 90, ¿por qué no? Estar en el percentil 90, inclusive en el Q3, que es el percentil 75, eso realmente garantiza que la organización pueda atraer o retener el talento que la organización necesita. Si la organización lo que determina es que va a pagar en el Q1, claramente va a lograr vincular, nunca ni mantener ni atraer. Entonces ahí sí es muy importante que además se puedan determinar y asegurar que el pago objetivo es competitivo, que el pago por excelencia, los topes, si corresponde tener topes, que los beneficios, el contenido del trabajo, los planes de carrera, todos son fundamentales dentro de la competitividad. Ofrecerle a una persona que ingresa a una organización, usted puede crecer, pasar de aquí a acá, tener estas responsabilidades, movilizarlo dentro de la misma organización a otras unidades de negocio para que aprenda y vuelva realmente hacia donde va a generar también valor, es absolutamente necesario. Alinear el proceso de venta a la productividad es absolutamente necesario. Determinar el mix de compensación es necesario. El fijo con el variable. Si establecemos, por ejemplo, fijos demasiado agresivos para ventas de ciclo corto, pues no nos va a dar un resultado adecuado. Dependiendo de la venta, como son ventas realmente consultivas, pues el fijo no debe ser tan bajito y el variable no debe ser tan agresivo. Hay que tener realmente una moderación respecto al tipo de la venta, si es transaccional o si es consultiva. Eso es bien importante. Lo que no puede pasar tampoco es que, por ejemplo, el 10% de los vendedores no deban ganar, perdón, en vendedores que son de desempeño superior, que usualmente debe ser ese 10% de mi fuerza comercial, pueden llegar a ganar realmente 2 o 3 veces más de lo que ganan los cargos de menor desempeño. ¿Qué no puede pasar? Que estemos gastando la plata de esos mejores desempeños en pagos de personas que tienen muy bajo desempeño. Hay que ser realmente justos y equitativos en esa parte. Debemos también elegir y alinear las métricas de desempeño. Esto es absolutamente importante. No podemos crear un pago variable con una infinidad de métricas que tienen ponderaciones absolutamente bajas sin relevancia. Ninguna métrica debería pesar menos del 15%, ni crear un modelo buffet. Eso que yo escoja esta métrica y con esto me hago mi variable. Un vendedor en cualquier sistema, ni siquiera realmente en un modelo para la construcción, ningún vendedor en cualquier sector debería tener más de 3 métricas. En un cargo directivo, entre 3 y 5. Mínimo, por lo menos en ventas, 2, máximo 3 métricas. Ninguna debe pesar menos del 15%. Eso es bien importante. El modelo también debe contener aceleradores, desaceleradores, esas ponderaciones bien claras, enlaces entre las áreas. Esto es también bien importante. Sigamos. Otro aspecto importantísimo es crear una relación casi perfecta entre el pago y el logro. Esto básicamente es crear en unas correlaciones, y ahora les muestro un ejemplo de qué es un modelo efectivo y cuándo no es un modelo ajustado. Es que la correlación entre lo que yo debo lograr y lo que gano por ese logro debería tener una correlación superior al 0.5. Hemos encontrado en muchos equipos de ventas donde hay gente que
supera expectativas y no gana comisiones. Y hay otras personas que no superan expectativas, de hecho no cumplen y gana comisiones. Eso realmente es un modelo desequilibrado. Tenemos que garantizar esa relación perfecta, casi perfecta, entre el logro y el pago. Alinear las métricas del equipo. Aquí también es absolutamente fundamental determinar si voy a premiar métricas individuales, multifuncionales, si voy a premiar el equipo. Esto es absolutamente necesario para garantizar los resultados en la organización. Si voy a premiar solo individual, pues premio solo individual. Aquí debemos tener claridad de qué es lo que cada persona como miembro del equipo debe lograr y debe ganar. Les voy a dar un dato. El 67% de las personas que reciben pago variable no saben por qué se lo ganaron. ¿Y por qué pasa esto? Porque diseñamos modelos absolutamente complicados que nadie entiende, que a la hora de lograr saber cuánto gané, las personas nunca saben qué ganó. Eso es absolutamente... como les digo, el 67% de las personas que ganan variable no saben por qué. Y cuando les llega el variable que no saben por qué, pues no preguntan, porque qué tal se hayan equivocado. Más bien no pregunto y me quedo así. Y eso no debería pasar. La persona debería tener claridad de qué debe lograr. Si logra esto, gana tanto. Si no logra, no gana. Si sobrecumple, podría llegar a ganar más. Y un desacelerador. Si esto pasa, no gana o puede perder parte de la comunicación de las comisiones. Debemos también probar la mecánica del modelo. Es absolutamente importante relacionar la precisión del rendimiento con los niveles de pago. Esto es necesario por territorios, no solo territorios, sino por tamaño del ciclo, y el ciclo de venta también es bien importante. Entonces ahí es muy importante asociar. Para que un modelo de pago funcione, la clave es realmente poner unas métricas y unas metas adecuadas. Hay que realmente plantear y ver esa línea y visión de comunicación clara entre el ejecutivo de ventas y entender cómo se les paga, lo que les estaba diciendo ahora, y en qué se deben enfocar. Hay que premiar realmente con unas métricas de generación de valor. Hay que realmente entender y tener esa claridad. Si debemos premiar, esa métrica es por ingresos, si la métrica es por mantener, si la métrica es por profundizar, si la métrica es para buscar nuevos negocios. Yo lo premio de acuerdo a la estrategia organizacional. Otro aspecto importante es determinar el verdadero costo de la venta. En muchas organizaciones no saben cuánto cuesta vender. Hay que hacer un benchmark para saber exactamente a la competencia cuánto le cuesta vender, porque a nosotros nos cuesta tanto vender, porque no realmente ganamos lo que deberíamos ganar. Eso es bien importante, establecer el costo de la venta. Pasemos. Otro aspecto fundamental, lo que les mencioné ahora, es establecer las cuotas y metas de venta. Deben ser absolutamente retadoras, pero alcanzables. Para que un modelo sea realmente efectivo, tenemos que tener claridad sobre las metas. En la organización, las metas las pone el área financiera. Lo que la organización realmente debe garantizar es que el modelo sea autofinanciable. Entonces, ahorita les muestro rápidamente un modelo de gobierno de un pago variable. Hay que también mejorar la administración y la evaluación. Es absolutamente necesario establecer los seguimientos de 15, de 30, de 60 a 90 días. Eso es bien importante y vital establecer el proceso, además de auditoría, que realmente se pague lo que se tiene que pagar respecto a la compensación, y los seguimientos en las fuerzas de ventas son necesarios. Entonces es bien importante establecer también el proceso de comunicación de los planes de los cambios del plan, vincularlos. Un modelo de pago variable siempre tiene que tener un nivel de comunicación altísimo para que las personas logren entender qué es lo que deben en esencia hacer en la organización respecto a la estrategia organizacional. Desde la generación de valor, como les dije, no pueden ser métricas de tarea ni métricas del deber ser. No le voy a premiar porque la persona hizo, por ejemplo, pausas activas o porque se leyó el libro. No, es básicamente resultados. Eso es lo que uno premia, generación de valor. El deber ser tiene que pasar. Pasemos. Un comportamiento para equipos comerciales debería ser este.
Un cumplimiento bajo debería estar realmente en el 10%, por debajo del 80%. Un cumplimiento medio es el 45% de la población cumpliendo entre el 80 y el 100. Un cumplimiento alto entre el 35% entre el 100 y el 120. Y un desempeño superior, básicamente por encima del 120, el 10% de la población. ¿Qué hemos encontrado nosotros cuando hacemos estos estudios y hacemos los diagnósticos? Como les dije, el 70% a veces de esa población está por debajo del 80%, o sea, donde debería ser solo el 10%, encontramos en muchos casos el 70% de la población. Cuando la mayoría de las personas están allá, no es porque las metas realmente sean muy difíciles, es que lo que está pasando básicamente en esencia, lo que hemos visto, es que falta seguimiento, falta control, falta desarrollo de habilidades, acompañamiento. Estoy casi convencida que en buena parte de las... ¿Se volvió a caer? Andrés. Bien. Aquí lo que les mostraba básicamente es un modelo de pago sin ajustar, es cuando les hablaba de las correlaciones que tenían que ser de 0.5 hacia arriba. Si ustedes pueden ver la correlación entre el logro, que es la variable básicamente de abajo, con la comisión, que es la variable de las Y, ahí ustedes pueden ver claro que ahí no hay correlación. Hay gente que gana sin cumplir, hay gente que llega hasta el 70 y no gana nada, hay gente que llega al 60 y gana, o que llega al 40 y gana. Un modelo ajustado, donde realmente mida lo que pretende medir, tenga las métricas claras, tenga las metas realmente retadoras de acuerdo a los territorios, que tenga claramente definidos sus aceleradores, que tenga definidos sus niveles de pago como mínimo. Este modelo está pagando a partir del 90, si ustedes pueden ver, a partir del 90, con un cumplimiento del 90, la línea ve en la tendencia que básicamente todo se empieza a ganar. En la línea de región de no cumplimiento, ustedes pueden ver que todos los que no cumplieron no ganaron. En cambio, en el primero, ustedes pueden ver que personas que cumplieron, que no cumplieron, están ganando. Entonces, lo que necesitamos lograr en modelos de pago variable es tener una relación clara entre lo que el cargo debe lograr y lo que va a devengar. Eso es parte fundamental del modelo. En la siguiente diapositiva vemos básicamente cómo debe ser un modelo de gobierno de un pago variable. El 48% de la responsabilidad en ese modelo es de la Junta Directiva y de la Presidencia y está alineado claramente con la estrategia, son quienes deben definir la estrategia. El 28% en el diseño efectivo de un modelo debe establecerse un comité de compensación y una vicepresidencia comercial o una gerencia comercial que diseñe el modelo con todas estas características que hemos mencionado anteriormente. La gestión del modelo debe ser responsabilidad de la gerencia de ventas y de gestión humana. Gestión humana no puede estar aislada de un modelo de pago en la organización, debe ser realmente garante de que el modelo se entienda, que el modelo se comunique, de esa gestión del modelo. Respecto a la administración del modelo, también debe estar ahí la gerencia financiera, gestión humana y la gerencia nacional de ventas. Debe ser absolutamente responsabilidad de estas áreas que el modelo realmente se administre como debe ser. La parte de evaluación periódica debe estar claramente por el comité de compensación y la gerencia nacional de ventas deben evaluar el modelo. Y la auditoría del modelo es necesaria desde el área de auditoría jurídica y desde la gerencia financiera, que se haya realmente pagado lo que se planteó que se iba a pagar. Y como ya para terminar, les muestro un ejemplo ya resumiendo todos estos elementos de un promotor de una sala de ventas, cómo debería ser realmente un modelo. Pasemos. Aquí ustedes pueden ver la mecánica del modelo es que deben tener un mix de compensación. ¿Cómo debe ser ese mix en esencia con el target y con el máximo? ¿Cuánto debería ser? Unas métricas claras, una ponderación que realmente estén alineadas a la estrategia organizacional, que premie lo que tiene que premiar,
Este modelo trabaja sobre bases fijas de liquidación, esa es la mecánica. Tenemos una tabla que garantizamos que en esencia sea exponencial, no lineal. Las tablas lineales realmente no premian como deben premiar. Una tabla lineal realmente no se ve traducido el esfuerzo hacia el logro, por eso es que las correlaciones que vimos ahora no se dan como se tienen que ser. Una tabla lineal realmente no premia el esfuerzo al final de la tabla como debería ser, proporcionalmente paga menos inclusive. Tenemos el periodo de pago, tenemos una llave de entrada, o sea, un mínimo de cumplimiento para poder empezar a ganar, tenemos aceleradores que realmente premien después de unos niveles de cumplimiento para que las personas realmente logren esos compromisos necesarios dentro de la organización y su equipo de trabajo. Tenemos aceleradores que realmente desincentiven ciertas prácticas que la organización necesita que no se den. Entonces, es absolutamente necesario que un modelo de pago variable tenga estas características. Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Yo creo que ya con todos nuestros problemas técnicos, mil disculpas por la interrupción, pero esto era más o menos lo que yo quería contarles hoy. Espero haya sido de ayuda y les sirva para que sus equipos comerciales realmente logren la efectividad y se den los resultados organizacionales. Muchísimas gracias por la invitación. Beatriz, muchísimas gracias a ti por esta enriquecedora conferencia, a alinear esos equipos comerciales, y estas conferencias son para estar con papel y lápiz acá al lado y anotar todos estos datos que nos brindan nuestros conferencistas. Tenemos un mensaje más de uno de nuestros patrocinadores. Abre tus puertas a 18 millones de hogares en 25 países diariamente a través de RCN Internacional y Vivendo TV. Bienvenidos a Vivendo TV. El programa Vivendo TV te brinda visibilidad en televisión para tus proyectos y posicionamiento de marca a nivel mundial. Es un programa de televisión único en su categoría, que con su transmisión diaria desde hace más de 4 años, se ha convertido en un poderoso medio para exportar proyectos inmobiliarios a millones de colombianos e inversionistas residentes en el exterior. Diariamente, nuestra audiencia disfruta la mejor calidad de información audiovisual y gráfica de proyectos inmobiliarios. Imágenes del desarrollo actual de Colombia. Información que cautiva y facilita escoger a distancia. Nada igual a Vivendo TV para llegar a 25 países y a 18 millones de hogares con tus proyectos. Tener un aliado para promover a Colombia en el exterior es tener las puertas abiertas al crecimiento. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn como @CamacolColombia. Aprovecho también este momento para invitarlos a visitar la muestra comercial del evento. Simplemente tienen que dar clic en el icono ubicado en el menú principal de este recinto virtual. Tenemos un mensaje más de uno de nuestros patrocinadores. Sin ellos sería muy difícil la realización de nuestros eventos. Ya seguimos con otra conferencia.